Buenas noches, o no sé, buenos días para el que está viendo en otro lugar. Aquí está de noche. Tenemos ahora cinemática en varias dimensiones, así que vamos a ver cómo se mueven las cosas. Ecuaciones de posición, ecuaciones de velocidad y ecuaciones de aceleración, pero ya no en una línea, sino que en el espacio o en un plano. Dos dimensiones un plano, tres dimensiones el espacio. Y bueno, podrían poner las dimensiones que quieran al final, pero 2 y 3 es como lo que se hace en física en el principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un vector de posición, r de t, que tiene tres coordenadas, una coordenada x, una y una z, donde cada una de esas tres coordenadas puede variar con respecto al tiempo. Ahora, el dibujo que uno se tiene que imaginar es ese vector de ahí, si se fijan, el eje x está para acá, el eje y para acá y el eje z para arriba. Y la coordenada x es esta, la coordenada y esta y la coordenada z esa. Entonces, bueno, x puede estar variando, si se mueve un poquito más para acá, si se fijan, la coordenada x del vector va a hacer que este se mueva un poco más para acá, si la coordenada y se va para acá, el vector se va a alargar para acá, si se fijan, y si la coordenada z se agranda, el vector se va a agrandar por esta línea. Entonces, dependiendo de cómo se vayan moviendo x y z, el vector va a ir variando porque esas son sus coordenadas. Entonces, hay que manipular esto, acostumbrarse a manipularlo, verlo de distintas formas y así que vamos a empezar a hacerlo. Si tenemos un vector de tres coordenadas, lo que podemos hacer es descomponerlo así, fíjense. ¿Por qué funciona esto? Aquí hay que saberse las propiedades de los vectores, por tanto deberían ver los videos de vectores antes de esto. Tenemos, por ejemplo, que x por 1 me da, el vector pasa adentro, multiplica el x, me queda, al 1 solo me queda una x por 0 por 0, así que me quedaría x, 0,0. Acá me quedaría por la misma razón 0,i,0 y acá 0,0,z. Y después suman para abajo, se fijan, si aquí está el x, aquí está la y y aquí está la z, y suman hacia abajo les quedaría x y z, que era lo que tenían en un principio. Pero ¿cuál es la gracia de verlo así? Que si definen el x tongo, el y tongo y el z tongo como esos vectores, pueden escribir también el vector de posición de esa manera, ¿se fijan? Y esta es una manera que se ocupa mucho en física, que es como la magnitud y un vector unitario en esa dirección, la magnitud y el vector unitario en esa dimensión y otra magnitud y el vector unitario en esa dirección. Aquí el dibujo que tendrían que imaginarse es este de acá, ¿se fijan? Si x tongo es un vector que tiene largo 1, x de t por x tongo es un vector que apunta en la dirección x tongo y que tiene largo x de t. Lo mismo pasa con los otros vectores. Si este y tongo es un vector de largo 1 que apunta en esta dirección, y de t y tongo sería un vector de largo y de t que apunta en y tongo. Y lo mismo con el z. Entonces si suman este vector más este vector, les daría ese vector de ahí de la base. Y si suman este vector más ese vector, les daría la diagonal. ¿Se fijan? Propiedades suman los vectores. O sea, ese vector de ahí. Entonces, bueno, es otra forma de escribirlo. ¿Se fijan? Acá lo tenemos coordenada 1, coordenada 3, y acá tenemos como magnitud por vector unitario, magnitud por vector unitario, magnitud por vector unitario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos derivar este vector? Porque si es un vector de posición, se me indica la posición del objeto en función del tiempo, ¿qué sería la velocidad? Entonces, derivémoslo. Sería cómo varía ese vector. Hay que derivarlo con respecto al tiempo porque lo único que hace variar ese vector, está en función del tiempo. Así que vamos a derivar toda esta cuestión que está acá. Si se fijan, si derivamos esto, tenemos la derivada de tres cosas que se están sumando, así que lo voy a separar, la derivada del primer término, el segundo término, el tercer término. Y ahora si se fijan, x tongo, a pesar de que es un vector, es una constante. Acá también, y tongo es una constante y z tongo es una constante. Entonces, derivada de algo que varía por una constante, la constante sale hacia afuera. Entonces, en los tres casos, saco hacia afuera la constante y solo me queda la derivada de x de t, y de t y z de t. ¿Se fijan? Y ocupando la propiedad de que si tenemos los vectores unitarios y tenemos un número que está multiplicando esos vectores unitarios, podemos escribir entonces como la primera coordenada lo que está acompañando el primer vector unitario, la segunda coordenada lo que está acompañando el segundo vector unitario y la tercera coordenada lo que está acompañando el tercer vector unitario. Así me quería la derivada de la posición como de x de t, de y de t, de z de t. Y eso es la velocidad, ¿se fijan? Entonces es muy
parecido a como derivar en una dimensión, solamente que aquí tienen que derivar, si se fijan, las tres coordenadas. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir así, como ustedes quieran, es exactamente lo mismo. Pero es importante saber que son las mismas cosas, manejar las propiedades de los vectores. De la misma manera, usando el mismo procedimiento, obtenemos el vector de aceleración, que derivamos la velocidad, ya sabemos la velocidad y ya sabemos que podemos derivar componente a componente, entonces tendríamos la derivada de esto, que es la segunda derivada de la posición, la derivada de esta, que es la segunda derivada de la posición en y la derivada de esto, que es la segunda derivada de la posición en z. Y eso es la aceleración, es cómo cambia el vector de velocidad. Estamos haciéndolo muy algebraico, así que en el próximo video vamos a ver qué significa esto como de la derivada de un vector, qué significa gráficamente y cómo lo podemos saborear. Pero primero veamos un poco el álgebra. Lo último, movimiento en tres dimensiones con aceleración constante. Si tenemos que hay una aceleración constante en x tongo, en y tongo y en z tongo, ¿qué significa aceleración constante? Ya lo sabemos, que esto varía con una aceleración constante, o sea que hay está variando la velocidad, pero con aceleración constante en cada una de las componentes. Entonces yo ya sé por movimiento uniforme en una dimensión que podemos escribir x de t, lo podemos escribir de esta manera, ¿sí o no? Una posición inicial, velocidad inicial por tiempo y las aceleraciones de x de t. Exactamente podemos hacer lo mismo con y de t y exactamente lo mismo con z de t, ¿se fijan? En y de t tenemos una posición inicial en y, una velocidad inicial en y y una aceleración inicial en y. Y en el eje z lo mismo, posición inicial en z, velocidad inicial en z y aceleración inicial en z. Ahora, bueno, la derivada de esto ya sabemos cómo es, la velocidad inicial por aceleración por t. La derivada de esto es lo mismo, solamente que cambia los subíndices. Se fijan, aquí dice inicial en x, inicial en y, inicial en z. Aceleración x, aceleración y, aceleración z. Y si vuelvo a derivar esto componente a componente, acá fácil. La derivada de una constante se va, la derivada de t es 1 por la x, me queda la x, la y y la az. Y si se fijan, esto es un número. Es un número que no varía, así que tenemos aceleración constante. Y sabemos qué forma tiene. Entonces es interesante, podemos escribir estas ecuaciones para un movimiento uniforme, o sea, para un movimiento acelerado en tres dimensiones. Bueno, me queda tiempo todavía. Y aquí viene la forma que a mí más me gusta, y es que, si se fijan en esto que está acá, es exactamente lo mismo que esto que está acá. ¿Qué truco hice? Fíjense. Tenemos vectores, vector, vector. Fíjense que acá, en la primera coordenada, recordemos que si yo tengo un vector, por ejemplo, a, b y otro más c, d, estos se suman la primera componente con la primera componente, sería a más c, la segunda componente con la segunda componente, b más d. Entonces hacemos lo mismo en este vector de acá, fíjense. Aquí en la primera tenemos x0, aquí tenemos b0x por t, y acá tenemos ax por este número, que es un número si se fijan, ax por t al cuadrado medios. Si sumamos esta componente con esta componente y con esta componente, en la primera coordenada del vector resultante me va a dar exactamente esto. ¿Se fijan? Ahí está el x0, ahí está el b0t y ahí está el ax medios t al cuadrado. En la segunda componente pasa exactamente lo mismo, me daría esto, y si sumo las cosas de las terceras componentes de cada vector, me daría esta de acá. Ahora, ¿cuál es la ventaja de anotarlo así? Que si se fijan, esto es un vector que me indica la posición inicial, y es un vector. Entonces, ¿cómo defino ese vector? ¿Cómo? Ah, aquí me equivoqué. Acá en general se le ocupa la R para definir la posición inicial. R inicial. Un vector de posición inicial. Este de acá, ¿cómo lo vamos a llamar? Vector de velocidad inicial. Y está multiplicado por t. Y esto, vector de aceleración inicial, que aquí es constante. Así que no es necesario ponerle el lado de inicial, pero igual, multiplicado por t al cuadrado medios. Fíjense, el vector de posición es exactamente igual al vector de una dimensión. O sea, no al vector, a la ecuación de una dimensión. Solamente que acá, en vez de tener x0, b0 y a0 como números, aquí son vectores. ¿Se fijan? Y cada uno tiene tres componentes. Con la velocidad podemos hacer exactamente lo mismo. Si se fijan, el b0 y el b0x y el b0y y el b0z los podemos apartar
y el A0X, A0YT y A0Z, AZT los podemos apartar acá también. Fíjense, de nuevo, sumando coordenada a coordenada, me quedaría en la primera coordenada B0X más AXT. Que aquí está, B0X más AXT. B0Y más AIT, que ahí está. Y aquí B0Z más AZT, que ahí está. Así que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero como ya habíamos definido B0X, B0Y, B0Z como B0, esto me queda como B0, esto me queda como A0. Y vuelve a ser, fíjense, la velocidad de un vector vuelve a tener una forma casi igual a la fórmula de la velocidad en una dimensión. Solamente que, nuevamente, el B0 no es un número ahora, sino que es un vector de velocidad inicial. Y el A0 tampoco es un número, sino que es un vector de aceleración inicial. Y la aceleración, por la misma razón, me queda escrita simplemente como A0, que es el vector de aceleración inicial. Así que esto es un poco para entender qué significa el vector de posición en tres dimensiones, que podemos derivarlo tranquilamente y que la derivada en el fondo es derivar componente a componente, y aquí está el procedimiento para llegar a eso, ¿se fijan? Desarmamos esto en las magnitudes por las componentes. Y luego vimos aquí el caso de un movimiento con aceleración constante en el que reemplazamos en cada coordenada, esto es x de t, y de t, todo esto, y esto es todo z de t, reemplazamos en cada uno de estos la fórmula para un movimiento con aceleración constante que ya no sabíamos. ¿Se fijan? X de t acelera constantemente, y de t acelera con aceleración constante, y z de t con aceleración constante. Y encontramos que r de t, v de t y a de t toman formas prácticamente iguales a los que ya conocíamos de una dimensión, solamente que ahora son vectoriales. La posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración inicial. Entonces, eso es prácticamente todo. Ahora lo que hay que hacer es saber manejarlo y saber verlo, saber ver qué es lo que está pasando. Así que el próximo video va a ser un poco eso, vamos a ver qué significa que un vector se esté derivando, porque cuando teníamos un gráfico, por ejemplo, pongámosle, a ver, voy a ahorrar aquí un poco, si teníamos un gráfico así, pongámosle, aquí, pongamos la derivada es así, como es positiva, uno sabe que está yendo rápido, hacia arriba, y aquí, es una derivada negativa, no tiene tanta pendiente como esta, está yendo más lento en ese punto, pero está yendo hacia abajo, ¿se fijan? Aquí la pendiente me dice si está yendo hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se verá algo parecido en vectores? ¿Cómo el vector te dice qué tan rápido está yendo y hacia dónde? Así que eso es lo que vamos a explorar en el siguiente video. Espero que esto les haya como dado una introducción que le haga sentido, y ahora vamos a darle más sentido. Lo otro que les quería decir antes de irme al otro video es que en un vector de posición pueden escribir la función que ustedes quieran adentro. Aquí miren, puse coseno, esa cuestión rara, y un t elevado a coseno. Esto sería cómo varía la coordenada x con respecto al tiempo, cómo varía la coordenada y, o sea, cómo es la coordenada y respecto al tiempo, y cómo es la coordenada z respecto al tiempo. Van variando con el tiempo, ¿se fijan? Entonces, esto obviamente no tiene aceleración constante. Si ustedes derivan coordenada a coordenada dos veces, van a obtener la aceleración y no va a ser una cosa constante, va a variar con respecto al tiempo. Y ¿por qué les muestro esto? Porque ustedes pueden jugar con este tipo de funciones y ver cómo es el vector de posición. Se meten en geogebra.com, bajan la cuestión, es súper fácil. Yo me gusta más la versión 5.2 creo, o algo así, una vieja. ¿Y qué es lo que hacen? Arriba hay varias opciones, en una dice deslizador. Le aprietan ahí, cliquean en cualquier parte del mapa y les va a salir una opción, crear deslizador, le ponen el nombre T y que varía desde el 0 hasta el 100. Es todo súper fácil. Luego, una vez que ya tienen el deslizador creado, les va a salir en el gráfico una barrita que diga T. Una vez que tienen esa barrita, crean un punto en el gráfico, o sea en el plano, un punto A. Y al punto A le hacen clic derecho y les va a salir una cosa así, y va a decir valor en un lugar. Y en valor
ustedes le ponen el vector ahí así, escriben coseno de t, coma, la función que ustedes quieran y la función que ustedes quieran. Una vez que ya tienen ese punto definido de esa manera, a la barrita en la que está el t le hacen clic derecho y le ponen animar. Y el punto A se va a empezar a mover así. Se va a mover respecto a esa función, porque el tiempo va a ir desde el 0 hasta el 100 moviéndose. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces van a ver cómo se va moviendo. Y si desde el origen trazan un vector hacia el punto A, van a ver el vector de posición, que sería el vector que está apuntando a siempre. Ese es el vector de posición. Entonces, bueno saber este dato porque así pueden ver vectores de posición, ver cómo se mueven, y el programa es súper liviano, corre en cualquier computadora así, entonces yo les recomiendo que lo bajen y se pongan a jugar. Y si por último no entendieron muy bien aquí, vean tutorial GeoGebra en YouTube y ahí sale el toque. Así que denle así, hagan esto, les va a servir caleta, sirve para imaginar un montón. Eso, recomendación del día. Adiós.